Y nuevamente estamos aquí para presentar una meditación más. El día de hoy, ¿por qué rechazaron los judíos a Cristo? ¿Cuáles fueron esas causas que los llevó a rechazar a su Mesías? Que luego tuvo como consecuencia el que crucificaran a su propio Creador. ¿En qué condición estaba el pueblo que era el depositario de la ley de Dios y el pueblo elegido en ese momento cuando vino Cristo? En ello meditaremos, así que sin más, bienvenidos. Y es que el día de hoy hay un paralelismo total con lo que pasó cuando vino Cristo por primera vez. Ahora que estamos a esos escasos años de que venga Cristo por segunda vez, la historia se está volviendo a repetir. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en oración. Bendito Padre que está en el cielo, santo, glorificado sea su nombre, Señor. Gracias le damos por la oportunidad que nos da de poder estar aquí, Señor, para poder entender un poco más su palabra. En sus manos de amor nos colocamos y colocamos a su pueblo, Señor, aquellos que son sinceros de corazón, Señor, que están buscando la verdad para que su espíritu pueda iluminarles, Señor, y ellos puedan hacer lo que tienen que hacer. Guárdenos, Señor, y acompáñenos cada día a ser mejores, Señor, a que nos vayamos preparando para esta gran crisis a la cual, Señor, estamos ya a las puertas. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y es que mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que los judíos, que eran el pueblo elegido, el pueblo que tenía todo ese conocimiento, pudiesen rechazar al Mesías de la manera que lo hicieron? Lamentablemente no es diferente de lo que está pasando hoy en día, como lo mencionaba al principio. Vamos a ver el versículo para este día y ya veremos alguna de las razones por lo cual este pueblo le rechazó. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10, 26, 27. Y es que aquí el Señor les estaba hablando precisamente a ese pueblo, ¿no? A ese pueblo que se decía ser el pueblo de Dios, sobre todo con sus dirigentes. Y les decía que ellos no sabían, no creían en Él. ¿Por qué? Porque no conocían su voz. ¿Y por qué no conocían su voz? Porque simplemente no eran de sus ovejas. Decían serlo, mas sin embargo eran esos lobos vestidos de piel de oveja. El Señor estuvo prediciendo su llegada con mucho tiempo de antelación. Pero ¿qué pasaba con este pueblo? Que estaban tan imbuidos en sus tradiciones, en sus mandamientos que habían inventado, que no veían que delante de Él tenían al Creador de la ley que el Señor había dado en ese Sinaí, sí, pero que anteriormente ya estaba esa ley. Lamentablemente, esa es una de las causas por las cuales los judíos rechazaron a Cristo. Y ya lo veremos aquí en lo que nos va diciendo el Espíritu de Profecía más explicado. Se ha demostrado que el hombre, buscando, no puede encontrar a Dios. Los hombres más eruditos de los días de Cristo, filósofos, legisladores, sacerdotes, con todo su orgullo y superioridad, no pudieron interpretar el carácter de Dios, no pudieron discernir las cosas espirituales. Las páginas antiguas de los oráculos de los dioses fueron hojeadas una y otra vez, pero no ayudaron a los sabios a resolver el problema. Aquí no era cuestión de inteligencia, no era cuestión de quién era el más listo de todos. Aquí la cuestión era de orgullo, de humildad en los corazones. Se creían tanto, se jactaban tanto de ser el pueblo de Dios, que no veían más allá de eso. ¿Y qué pasaba? Entonces no podían discernir las cosas espirituales porque el orgullo que había en sus corazones no se lo permitían. Y por eso realmente estaban totalmente a oscuras cuando Cristo vino. Cuando en la plenitud de los tiempos, dice, Cristo vino a nuestro mundo, fue oscurecido y estropeado por la maldición de la apostasía y la maldad espiritual.
Los judíos se habían envuelto con el manto oscuro de la incredulidad. No guardaban los mandamientos de Dios, sino que consideraban más importantes sus propias tradiciones. En vano me adoran, declaró el Salvador, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Porque dejando a un lado el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, como el lavado de ollas y copas y otras cosas semejantes que hacéis. Muy bien rechazáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y en otro momento dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y aquí ya nos va diciendo más cosas. Cuando Cristo vino por primera vez a este mundo, dice que estaban totalmente oscurecidos y estropeados. ¿Por qué? Por la apostasía. Había una apostasía, había una maldad espiritual dentro del pueblo de Dios. Y los judíos, dice, se habían envuelto en un manto de incredulidad, por lo tanto no podían reconocer que el Mesías había llegado a este mundo, había llegado no en la forma que ellos esperaban que llegase, a pesar de que ya lo tenían ahí en la profecía, pero que su ambición, su ganas de gloria y de un puesto y de fama los hacía ver que este realmente no era el Mesías. ¿Y qué más nos dice? Que también estaban envueltos en sus tradiciones, como lo mencionaba al principio. Habían unos mandamientos que el Señor había dado, esa ley de Dios eterna, mas sin embargo ellos habían optado, ¿por qué? Por agregarle más cosas a esa ley y sobre todo habían hecho detestable el día sábado, agregándole cuantas leyes ellos pudiesen hacer. Y lamentablemente cuando Cristo vino encontró al pueblo sumido en la total desgracia, el pueblo que no quería saber ya nada de ese sábado porque los propios dirigentes lo habían hecho odioso. Había una apostasía, había una oscuridad tremenda, culpables lógicamente todos, ¿no? Pero los dirigentes tenían aún mayor culpa y por lo tanto el Señor vino a poner la ley en su verdadera forma. Una apostasía que hoy en día lamentablemente estamos volviendo a vivir en aquellos que se dicen depositarios de la ley de Dios, en la iglesia que Dios había escogido como guardadora de su ley. Y estamos viendo que todo lo que pasaba en el tiempo de Cristo, cuando vino por primera vez, hoy en día se está volviendo a repetir. Y es algo muy, muy lamentable. Aquellos a quienes se dirigía se consideraban exaltados por encima de todos los demás pueblos. A ellos se jactaban con orgullo, se les había encomendado los oráculos de Dios. La tierra languidecía por un maestro enviado por Dios. Pero cuando Él vino, tal como los oráculos vivientes especificaron que vendría, los sacerdotes y los instructores del pueblo no pudieron discernir que Él era su Salvador, ni pudieron entender la manera de su venida. No acostumbrados a aceptar la palabra de Dios exactamente como se lee, o a permitir que sea su propio intérprete, la leen a la luz de sus máximas y tradiciones. Tanto tiempo habían descuidado estudiar y contemplar la Biblia que sus páginas eran un misterio para ellos. Se volvieron con aversión de la verdad de Dios a las tradiciones de los hombres. Y aquí otra de las razones por las cuales estos rechazaron a Cristo cuando vino por primera vez, nos habla de que no estaban acostumbrados a aceptar la palabra de Dios exactamente como se lee o a permitir que sea su propio intérprete. ¿Qué es lo que hacían? La leían y la interpretaban de acuerdo a sus tradiciones, a todas esas cosas que ellos habían inventado, a toda su liturgia, ¿no? ¿Y qué más dice? Que habían descuidado el estudiar y el contemplar la palabra de Dios. Sí, decían que era el pueblo depositario de la ley, sí, decían que era el pueblo que tenía la Torá, que tenía la palabra de Dios, mas sin embargo no la estudiaban, simplemente que se aprovechaban de ella, simplemente para sus intereses, para sus cosas. Y por lo tanto, si no había un estudio, un escudriñamiento más profundo de la palabra de Dios, ¿cómo podían discernir que era el Mesías que tenían ahí enfrente? Y muchos de los que sí lo sabían, por el orgullo y por la ambición mundanal, lo rechazaron. ¿Y qué está pasando hoy en día con el pueblo de Dios? No es lo mismo. Lamentablemente hoy la mayor parte de los cristianos no lee su Biblia. Y si algunos la leen a su modo, interpretándola a su manera. Y no hay un escudriñamiento profundo de la palabra de Dios. Ese escudriñamiento que nos dice la proximidad de Cristo por segunda vez a esta tierra, que nos dice que Cristo está a punto de venir y de hecho que nos dice y nos da la época y el año en el que viene. Todo eso totalmente
el día de hoy es una herejía. ¿Pero por qué? Porque no están estudiando la Biblia de la manera que el Señor quiere que lo hagamos. La nación judía había llegado a un momento crítico en su historia. Había mucho en juego. ¿Cedería a la ignorancia humana? ¿Habría sed de un conocimiento más profundo de Dios? ¿Se convertiría esta sed en un anhelo de la bebida espiritual, como la sed de David se convirtió en un anhelo de agua del pozo de Belén? ¿Se apartarían los judíos de la influencia de los falsos maestros que habían pervertido sus sentidos y pedirían a Dios instrucción divina? Y estas mismas preguntas hoy en día tenemos que hacerlas también. ¿Realmente hay una sed del conocimiento profundo de Dios? ¿De beber de esa agua de vida que es Cristo? ¿De permitir que la influencia de esos falsos maestros que hoy en día tiene la iglesia, que pervierten los sentidos y que no dejan al pueblo de Dios ver la verdad para este tiempo? ¿Será que nosotros también haremos como los judíos y no responderemos a estas preguntas como ellos nos las respondieron adecuadamente? Es muy triste, pero tenemos que pedirle al Señor que por favor nos ayude a ver la verdad para este tiempo y no ser parte de la maldición que el Señor les dio a este pueblo por dejar a un lado los mandamientos, por dejar a un lado la verdad del Señor, y quedaron totalmente perdidos. Muchos estaban sentados a la sombra de la muerte, dice, esperando que el sol de justicia irrumpiera sobre ellos. Y cuando Cristo vino como ser humano, un diluvio de luz se derramó sobre el mundo. Muchos hubieran recibido con gusto eligiendo caminar en la luz, si los sacerdotes y los gobernantes hubieran sido leales a Dios y hubieran guiado correctamente al pueblo, dándoles una interpretación verdadera de las verdades de la palabra. Pero durante tanto tiempo los líderes habían aplicado mal las escrituras, que la gente fue engañada por falsedades. Parecían como si una mala aplicación de las enseñanzas de la palabra de Dios fuera la obra especial de aquellos que deberían haber permanecido como fieles centinelas de la verdad. Y es que qué triste, porque pareciera que estamos leyendo lo que está pasando el día de hoy en esta cita. Es muy fuerte lo que está diciendo aquí. Aquellos, como venimos mencionando, que son aquellos que son los líderes, los depositarios de la palabra de Dios, los que tienen que instruir al pueblo, lamentablemente están haciendo lo mismo que hacían los dirigentes de Israel en antaño. Están engañando al pueblo y haciéndole ver que no pasa nada con todo lo que está pasando hoy en día en nuestro mundo, con todo lo que se está viendo que está haciendo el papado y que está haciendo el ecumenismo. Ya estuvimos viendo en las conferencias de Preparando el Gobierno Mundial, invito a la gente que pueda ver todo lo que este líder adventista dio en esa entrevista, las barbaridades que se dicen ahí, todo cómo el pueblo de Dios, que el pueblo que se dice de Dios está cayendo en una completa apostasía ya. Realmente la odisea siendo vomitada de la boca de Dios por todo lo que los dirigentes están haciendo, llevando al pueblo al total engaño, a la total perdición, a la unión con Roma. Es lamentable, pero es lo que hoy en día estamos viviendo. Los judíos como nación se negaron a aceptar a Cristo, se apartaron del único que podía haberlos salvado de la ruina eterna. Una condición similar de cosas existe hoy en el llamado mundo cristiano. Los hombres que afirman a comprender las Escrituras rechazan la ley de Dios y ejercen una influencia fuerte y decidida contra ella. Hacen la observancia de los mandamientos de Dios un asunto de condenación. ¿Cuál es el resultado? Mira el curso de la juventud que crece a nuestro alrededor. Y aquí nos está hablando de que como los judíos, como nación, negaron a Cristo y se apartaron de Él, una condición similar existe en el mundo cristiano. Y aquí estaba hablando, lógicamente, de aquellas iglesias que no tienen o que rechazan la ley de Dios y que dicen que la ley de Dios fue abolida. Y todo esto ha llevado al mundo a como hoy lo estamos viendo. Ha llevado al cristianismo a ser lo que hoy es, lamentablemente. Todo es una cadena de consecuencias que el diablo ha puesto en cada uno de estos líderes de todas estas iglesias. ¿Para qué? Para llevar a la gente a la total perdición, sobre todo aquellos que se dicen cristianos. Pero así como pasaba con estas demás iglesias, lamentablemente, como venimos diciendo, lo que hemos leído está pasando también con aquellos que se dicen pueblo de Dios. Se jacta de decir que son el pueblo depositario de la ley de Dios, el pueblo que Dios eligió, el pueblo que estaba ahí profetizado, mas sin embargo, de
toda esa doctrina netamente pura, adventista, de hace muchos años atrás, hoy está quedando muy poco. Y sí, aún se sigue sosteniendo lo del sábado, pero todos los planes y las cosas que se van haciendo, todas las adhesiones a Roma, todo aquel ecumenismo en el cual también se está participando, pues irá haciendo que ese sábado poco a poco vaya cambiando. Y al final, como ya sabemos, como ya está predicho, se unirán también a Roma. ¿Y quedarán quiénes? La iglesia de Dios, la iglesia triunfante. Sabemos que esta iglesia que está es la iglesia militante, pero Dios tiene un pueblo aún dentro de los adventistas, gente que es sincera, gente que realmente quiere hacer las cosas del Señor como tal y que está buscando ansiadamente esa verdad. El Señor los sacará y los unirá a ese verdadero pueblo de Dios, a ese pueblo, a ese residuo que quedará en el tiempo del fin, a esa iglesia triunfante del cual serán parte no solamente los adventistas del séptimo día, sino también junto con todos aquellos sinceros que Dios tiene en todas las demás iglesias, en todas las demás religiones y en todo este mundo. Que el Señor nos ayude a nosotros a poder estar preparados para todo aquello que se viene. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.